En primer lugar, bueno, pues quiero agradecer, por supuesto, al conferenciante Raúl Rojas, del que ahora comentaré algunas palabras de agradecimiento y de apoyo. Y también, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes, que estoy viendo que es un número considerable y, como digo, creo que es un éxito. Muchas gracias, por supuesto, a la Facultad de Informática y en especial a los vicedecanos de innovación, en este caso Marco, aquí presente, a Narciso Martí, también vicedecano de posgrado, al decano, también conectado aquí amablemente, Paco Fraguas, enmarcando todo esto dentro de la 7ª semana de la informática y organizado, como digo, en este caso, y gestionado por Marco como vicedecano de innovación. También quiero agradecer en este sentido a la Facultad de Matemáticas, a la que cursé, envié la invitación, y su vicedecano de Relaciones Externas e Internacionales, Francisco Javier Martín, también ha difundido la charla, con lo cual yo creo que es parte del éxito, y también a la Facultad de Estadística a través de Isabel Río Moros, que también se dignó darle la máxima difusión posible. Por consiguiente, pues a todos ellos, a todos en general, muchas gracias, y por supuesto a Raúl, que es digamos, el maestro de ceremonia, vamos, el director de la orquesta, y el que nos va a ilustrar, evidentemente, con la charla relativa al lenguaje de las matemáticas, historias de sus símbolos. Bueno, como aparece en el enlace, Raúl durante mucho tiempo se ha dedicado, bueno, de origen es matemático en su formación, a través del Instituto Politécnico Nacional en México, y lleva bastantes años como profesor catedrático, que sería el equivalente aquí en España, en la Universidad Libre de Berlín, dedicándose a los temas relacionados con ciencias de la computación, inteligencia artificial aplicada a vehículos autónomos vehículos autónomos. Ha tenido y tiene diversos prototipos circulando por las calles de Berlín, lo cual, pues en su momento fueron pioneros en este ámbito. Y recuerdo hace ya bastantes años cuando me enviaste, Raúl, un mensaje diciendo: ya manejamos, como vosotros lo decís muy bien allí en México, nosotros aquí decimos conducimos, y era que ya manejabais vehículos de forma autónoma, es decir, que de alguna manera os habíais adelantado a los acontecimientos que se están precipitando ahora en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos también a la Wikipedia, pues ahí podéis ver un poco la trayectoria de Raúl, que es, a mi modo de ver, espectacular en muchos aspectos. Ha tenido diversos premios, emprendedor del Ministerio de Finanzas y Tecnología de Alemania, premio europeo del software académico, primer lugar en la competición mundial de fútbol robótico, premio por la historia de la informática, profesor del año por la Sociedad de Profesores de Alemania, Premio Nacional de Ciencia y Artes en la categoría de Tecnología y Diseño por el Gobierno de México. Es decir, no sé, yo diría que es una trayectoria y un currículum envidiable, o sea que a mí me gustaría tenerlo. Creo que ya no lo voy a poder conseguir, pero sí que pues es digno en fin, de consideración, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de, como digo, de tener una persona de alto standing a nivel internacional, y en este caso nos va a hablar de una parte muy importante que son las matemáticas en el ámbito en el que nosotros nos movemos, y lo va a centrar bueno, pues probablemente en algo, yo al menos, que desconozco o desconocía hasta la aparición de su libro, con lo cual, pues yo creo que tenemos la oportunidad y todos debemos agradecerle este voluntarismo que ha tenido para a bien
para ilustrarnos con su sabiduría y su buen hacer. Luego, cuando termine la charla, tendremos la oportunidad de preguntarle lo que estimemos conveniente y él, por supuesto, se dejará incluso ampliando el campo más allá probablemente de lo que sería, de lo que es el tema de la charla, seguramente. Y alguien puede estar interesado, sobre todo las personas que han cursado estudios con nosotros, en visión por computador, en automática, en robótica y tal, y preguntarle alguna cosilla que él es no experto, súper experto. Así que pues adelante, Raúl, cuando quieras, y aquí estamos todos al habla. Tenemos ahora mismo 100 personas en la sala y yo creo que es algo como digno de consideración y de agradecer. Pues cuando quieras. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias también al vicedecanato de innovación de la Facultad de Informática, y no sabía que esto estaba enmarcado en la Semana de Informática, pero me da mucho gusto que así sea. Les voy a presentar mi pantalla para comenzar con la charla y espero que lo vean. Si no, me echan un grito porque yo no los puedo ver a ustedes, nada Sí, más los puedo escuchar. sí, se ve perfectamente. Muy bien. Entonces, esta plática está basada en un libro que publiqué en México en 2018. Se llama El lenguaje de las matemáticas, historia de sus símbolos. Aquí pueden ver en la portada de lo que se trata. Hay muchos símbolos matemáticos que utilizamos todos los días en ingeniería, en la carrera de matemáticas cuando estamos aprendiendo en la licenciatura. Y a mí me hubiera gustado, como estudiante de matemáticas en mi época, haber sabido de dónde procedían algunos de los símbolos más importantes. El libro trata de 63 capítulos, de 63 símbolos más o menos, que son los más utilizados en las matemáticas, y de algunos de ellos les voy a hablar el día de hoy, enmarcándolo también en la historia de las matemáticas. Una cosa de la que podemos estar muy orgullosos los matemáticos es que las dos ciencias más antiguas de la humanidad son la astronomía, porque la humanidad se ha pasado mirando las estrellas durante siglos, pero también las matemáticas, ¿no? Contar, simplemente la aritmética, tiene siglos de existir. Y si comenzamos con el alfabeto fenicio, cuando ya se pueden escribir textos en tabletas, y pasamos al alfabeto griego y a los diferentes alfabetos que han existido antes de nuestra era y después de nuestra era, podemos decir que ya llevamos 33 siglos de historia de las matemáticas. Y en esos 33 siglos de historias de las matemáticas, sorprendentemente, la notación matemática estándar, la que utilizamos hoy en día, ha existido por algo así de un siglo, menos de un siglo realmente. Hay algunos símbolos que todavía son del siglo XX, de los muy usados, y de eso se trata en el libro, ¿no? Que publiqué. Se trata de platicar algunas historias, no de manera de, no de manera puntual, sin referirse a todas las diferentes variantes que ha habido de los símbolos, sino presentando también a los matemáticos que crearon esos símbolos para platicarlo junto a la persona, ¿no? El símbolo junto con la persona que lo creó. Bueno, esta es la estructura de mi plática. Les voy a platicar de diferentes fases de las matemáticas, lo que se llaman las matemáticas retóricas, y la geometrización de las matemáticas, que es lo que hacen los griegos, reducir problemas matemáticos a problemas geométricos. Después tenemos lo que se llama la aritmética, la matemática sincopada, la matemática con un mínimo de anotaciones o de símbolos, y de ahí pasamos al álgebra, ¿no? El que utilizamos todos los días. Y es el paso que se llama también la algebraización de la geometría. En vez de resolver los problemas ya puramente de manera geométrica, como hacía Euclides, ahora entra el álgebra para ayudarnos a resolver esos problemas, y de ahí pasamos al infinito, la era del cálculo con Newton y Leibniz. Y como última parte de mi charla, les voy a hablar de la era del rigor, la era en que se trata de establecer la lógica como el fundamento de las matemáticas, o reducir las matemáticas a la lógica simbólica. Bueno, las matemáticas retóricas, como lo dice el nombre, son las matemáticas puramente con palabras, y así es como se vería un libro de geometría. Este es un libro árabe del siglo XII o XIII, y habla de las figuras que ven en la parte inferior.
Pero como pueden ver, prácticamente no hay ningún símbolo especial de las matemáticas. Además, no existía la generalización. Y para demostrar cómo se podría resolver una ecuación cuadrática, por ejemplo, no se planteaba la ecuación, sino se planteaba un problema particular que era cuadrático, se resolvía, y se resolvían 5, 6 o 10 de esos problemas como ejemplos para que la gente entendiera cómo se podría despejar la incógnita, como diríamos hoy en día. Esto ya es más reciente, este es el Liber-Abaci de Fibonacci, la traducción que hizo de los textos árabes para introducir los números decimales, ¿no? Las cifras decimales en Europa y cómo operar con ellas. Y como pueden ver aquí tampoco hay más símbolos que los números, ¿no? Hay los números decimales, hay algunas fracciones. La notación de fraccionaria es de los árabes, entonces lo que hizo Fibonacci fue traducir ese libro junto con otros personas en toda Europa, y de ahí empezó a llegar esa notación. Esa es la matemática retórica, la matemática platicada, como diríamos, y para la matemática platicada o no platicada necesitamos alfabetos, entonces la matemática escrita comienza con los alfabetos. Actualmente los alfabetos utilizados son el alfabeto latino y griego en todo el mundo, pero también hay dos alfabetos que han aportado símbolos a las matemáticas, y yo muchas veces le pregunto a mis estudiantes, por ejemplo, del alfabeto gótico, qué símbolos han entrado en las matemáticas, y del alfabeto hebreo. Del alfabeto hebreo es muy conocido el alef, los diferentes alefs para los diferentes tipos de infinitos que hay, el infinito de los naturales o el infinito de los números reales. Y del alfabeto gótico tenemos la D gótica, que es el símbolo para la derivada parcial, ¿no? Eso es algo que se tomó de otros alfabetos. También el conjunto vacío viene del alfabeto danés. Ha habido contribuciones de otros alfabetos, pero los dos fundamentales son el alfabeto latino y el alfabeto griego. Yo llamo a la letra alfa, que aquí la tenemos al principio, ya en la acepción griega y como letra mayúscula, el buey de las matemáticas, porque los fenicios tenían una estrategia para alfabetizar a la población, para lograr que las personas pudieran entender las letras. El alfabeto fenicio proviene de jeroglíficos anteriores, y este jeroglífico de una cabeza de ganado lo abstrayeron los fenicios dándole una rotación, y los griegos le dieron otra rotación de 90 grados para convertirlo en esta letra. Así que cuando tenemos la A latina mayúscula o la alfa mayúscula griega, realmente lo que tenemos es una conexión al alfabeto fenicio antiguo, que tiene una conexión con los jeroglíficos eh, que existían en esa región del Oriente Medio. Por eso decía yo, la alfa es el buey de las matemáticas, y además el truco aquí que se utilizaba es que de la palabra correspondiente, el primer fonema, que sería seguramente parecido a la letra A, el primer fonema es el que corresponde a ese objeto que estamos viendo en el jeroglífico. Ese era el truco para alfabetizar. Aquí vemos el jeroglífico o la acepción fenicia de la rueda, que es prácticamente un jeroglífico de rueda, y esta es la conversión ya griega de la letra teta, que sería el sonido T, ¿no? El sonido, que era un poco el sonido TH, ya en la acepción griega. Y pueden ver muchos otros símbolos de dónde provienen, la delta, que proviene de un jeroglífico de un pez, ya abstraído por los fenicios y abstraído todavía más por los griegos. Entonces ven que en la historia de los alfabetos hay muchas cuestiones que tienen que ver con simetría, que tienen que ver con rotaciones, y lo vamos a encontrar también en la historia de las matemáticas, porque los matemáticos se la han pasado utilizando la imprenta y utilizando los símbolos de la imprenta. No voy a hablar de los chinos, ni voy a hablar de otras áreas culturales fuera de Europa. Los chinos tenían ya matrices varios siglos antes que en Europa. Conocían incluso un algoritmo parecido al algoritmo gaussiano de eliminación. En América, los mayas desarrollaron también la notación posicional con base 20 y con un 0. No voy a hablar de eso, que sería lo que ahora se llama las etnomatemáticas, diferentes los diferentes desarrollos que ha habido en otras regiones del mundo. Me voy a concentrar
en el desarrollo de la matemática europea, porque fue la que realmente nos dejó la mayor parte de los símbolos que utilizamos hoy en día. Bueno, el primer paso desde los griegos para empezar a trabajar con problemas numéricos es geometrizar los problemas. Aquí esta construcción que ven aquí, con un círculo y un triángulo, es la construcción que se utiliza para calcular la raíz cuadrada de un número. Esos números están dados por segmentos y entonces el truco, digámoslo así, en la matemática griega es no plantear una ecuación algebraica, porque obviamente no tenían álgebra, sino tratar de reducir lo que se quiere calcular a una construcción geométrica que se puede realizar con regla y compás. Por eso los griegos llamaban a la solución de un problema, lo llamaban el lado de la solución o la base de la solución, si era la base de una figura geométrica. Todavía con Vieta, ya en los 1600, en Francia, a la incógnita de una ecuación le llamaban el latus, que sería el lado en latín de una construcción geométrica. Eso se transmitió también hacia los árabes, y los árabes llamaban a la solución de la ecuación, lo llamaban jidr, que tiene dos acepciones en árabe. Se puede traducir como la base de un objeto, o también puede ser la raíz de una planta. Entonces, resolver un problema quiere decir resolver un problema geométrico, su transformación geométrica. Encontrar la solución quiere decir encontrar el lado, el segmento o la base de la construcción geométrica. Y los italianos a esa incógnita le llamaban la cosa que había que encontrar, y por eso el álgebra era el arte cósico en aquella época, ¿no? Cuando empiezan las matemáticas del Renacimiento en Francia, en Italia. Ahora, hay un error de traducción que es muy curioso y que es muy interesante para todos los que tenemos que tratar con ecuaciones, y es el hecho de que la cosa italiana, es decir, la incógnita, fue traducido por Fibonacci y Gerardo de Cremona al tratar de encontrar una palabra equivalente para el jidr de los árabes. Fue traducido como la raíz de una planta, en vez de la base de una construcción geométrica. Y por eso, en las matemáticas, cuando hablamos de encontrar las soluciones de un polinomio, hablamos de encontrar las raíces de la ecuación o las raíces del polinomio. Hay toda una serie de confusiones que se dieron al traducir las matemáticas de los griegos a los árabes y de los árabes otra vez a los lenguajes europeos, que conducen aparte de la notación, si no es la notación simbólica, si es la notación en cuanto a palabras, en cuanto a nociones que utilizamos en las matemáticas. Y una para mí de las más curiosas es el hecho de que hablemos de encontrar las raíces de la ecuación por un error de traducción que se les fue a Fibonacci y Gerardo de Cremona. Bueno, esa es la primera fase, la fase de los griegos, la fase de geometrizar la matemática, con textos que tienen sobre todo letras. Pueden tener construcciones geométricas, pero sobre todo letras y palabras y frases. Y si ven, por ejemplo, los elementos de Euclides, van a encontrar ese tipo de matemáticas geometrizadas y además basadas en retórica. De ahí pasamos a la matemática sincopada. La matemática sincopada emerge sobre todo cuando se empieza a difundir el sistema decimal en Europa. Había que enseñarle a contar a la gente, a operar con los nuevos símbolos, a sumar, a restar, a multiplicar y dividir. Y hay 4 regiones principales en Europa que van a contribuir símbolos matemáticos en los siglos posteriores. Una región matemática es todo el área inglesa. Otra región es el área francesa. Otra tercera región es el área germánica, junto con Suiza. Y el área italiana sería la cuarta parte, en donde surge una notación propia en muchos casos. Esas notaciones a veces se excluyen. A veces los matemáticos alemanes utilizan la notación alemana, los matemáticos ingleses la notación inglesa y los italianos la notación italiana. Y en el caso de España, creo que hay una influencia sobre todo de los franceses y los italianos en los libros que se producen en el Renacimiento. Traje un ejemplo hoy para que vean cómo hay un autor que está influido por los autores
italianos. Entonces hay que tener eso en mente porque al principio del desarrollo de los primeros símbolos aritméticos hay muchas propuestas, hay muchas diferentes acepciones nacionales y poco a poco esas acepciones nacionales se van imponiendo de manera más amplia en toda Europa. Los números decimales es el primer paso. Ya había yo mostrado el libro de Fibonacci, que fue el que introdujo en 1202 los números decimales a Europa y se empiezan a difundir. En aquella época no hay imprenta, en aquella época lo que existían eran casas de copiado, entonces el libro de Fibonacci se mandaba a copiar, las personas que tenían más dinero mandaban copiar sus libros y especialmente en el Renacimiento surge toda una industria de copiado alrededor de Venecia, en donde se copian estos libros y así se empieza a propagar la notación decimal. El cero tiene una historia muy interesante. El cero que utilizamos en la actualidad es viejísimo. En realidad viene desde los griegos y antes de los griegos, desde los sumerios y babilonios. Los sumerios y babilonios tenían una notación posicional, la notación basada en la base 60 para cuestiones astronómicas. Entonces necesitaban un símbolo para denotar que en una posición concreta no había un dígito que hubiera que multiplicar por la base. Para eso dejaban o un hueco dentro de la sucesión de números o utilizaban un pequeño punto. Ese pequeño punto lo tomó Alejandro el Grande cuando conquistó Persia y conquistó toda la zona de Babilonia, lo llevó hasta la India, y ahí en la India los hindúes empezaron a escribir el puntito ya no como puntito, sino como círculo, lo alargaron además, los árabes lo llamaron cifra, sería el nombre del cero en árabe, y de esa manera llegó a Europa, y cifra ya no denotaba el cero, sino denotaba las cifras decimales, ¿no? Las cifras que utilizamos en la actualidad. Así que toda esta historia del cero tiene una historia, es una historia milenaria, es de muchos siglos, que es un proceso de abstracción otra vez, ¿no? De lo que significaba simplemente el hueco que se dejaba representado por un puntito hasta ya tener un símbolo verdadero para denotar pues la ausencia en este caso de una unidad en la notación posicional. La notación aritmética tiene diferentes variantes. Los italianos utilizaban para la adición y la subtracción la P y la M, la P por più y la M por meno. Esto es el tipo de matemáticas que se llamaría sincopado, donde encontramos palabras y palabras y palabras, pero ya encontramos algunos pocos símbolos, sobre todo aritméticos. Fue un profesor en la Universidad de Leipzig, Johannes Wittmann, el que inventó, por así decirlo, la cruz para la adición y el guión largo para la subtracción, porque lo tomó de los mercaderes de la época. Los mercaderes de la época marcaban los costales que llegaban de mercancías y si tenían un excedente de peso, por ejemplo, aquí 4 Centnag, ¿no? Que es una unidad de peso alemana, y tenía un excedente de 5 libras, entonces el excedente se marcaba con una cruz. Si tenía un déficit, el costal se marcaba, aquí un déficit de 17 libras se marcaba con un guión largo. Wittmann conoció eso de los mercaderes, le pareció que era una notación adecuada para la aritmética y la empezó a utilizar. Y la forma de difundir esta notación en esta época, en donde se empieza a numerizar Europa, es escribiendo libros de texto. Entonces, Wittmann escribió un libro de texto para enseñar a la gente a realizar las operaciones aritméticas que hoy aprendemos en la escuela primaria, quizás en el primer y segundo grado de escuela primaria, había que enseñárselos a los europeos y él utiliza estos símbolos, a diferencia de los símbolos italianos, que eran la P y la M, como había mencionado. También la multiplicación, la cruz de la multiplicación tiene una historia larga. La cruz de la multiplicación no es tal en Alemania. En Alemania se utilizaba el punto entre dos números para denotar multiplicación. En Inglaterra, especialmente por el trabajo de este señor que se llama Guillermo Outred, este matemático Outred, se empieza a utilizar esta cruz que se llama la cruz de San Andrés. Esa cruz de San Andrés, que ahora es la cruz para nosotros de la multiplicación, tenía una importancia muy especial en Escocia, porque San Andrés es el santo patrón de Escocia.
La ciudad de St. Andrew, San Andrés en Escocia, se supone que alberga los restos mortales de San Andrés, que fueron traídos por los cruzados desde la Tierra Santa hasta Escocia, y entonces era un símbolo que simplemente existía en las cajas tipográficas, estaba ahí presente, así como los símbolos, por ejemplo, zodiacales, los símbolos astrológicos, también estaban presentes en las cajas de imprenta. Entonces, lo que han hecho los matemáticos siempre, en toda la historia, es ir con el impresor, ir a ver la caja del impresor, ver qué símbolos tiene, escoger alguno que no ha sido utilizado y introducirlo en las matemáticas. Fue precisamente lo que hizo Oughtred, y como tenía a su disposición la cruz de San Andrés, la empezó a utilizar para la multiplicación, y tardó muchos siglos hasta que esa cruz de la multiplicación realmente se extendió por toda Europa, porque había diferentes alternativas, ¿no? Como el punto que mencionaba yo, que se usaba en Alemania, y actualmente utilizamos las dos cosas, ¿no? Utilizamos la cruz y utilizamos el punto preferentemente en el álgebra. Este es un ejemplo, les decía que les quería mostrar un ejemplo de un libro, de un fragmento de un libro publicado en España hacia 1500 y tantos, de Pedro Núñez, se llamaba Libro de Álgebra, y aquí pueden ver la notación, aquí tienen la notación de las fracciones, y aquí tienen un 12 dividido por 1 co. Co es la cosa, es la incógnita que hay que encontrar. Entonces es 12 sobre x, lo que están viendo aquí. Acá tienen otra fracción en la acepción italiana de los símbolos aritméticos, y aquí lo que dice es que 2 al cubo, pero no el cubo de 2, sino el cubo de la variable, 2x al cubo diríamos hoy en día, más 8, più 8, dividido por 1, y c me parece que es el cuadrado de la variable. Entonces ese es un ejemplo, acá hay un ejemplo un poco más trabajado. Hoy en día escribiríamos este polinomio dividido por el polinomio 4x más 3. En la notación de Núñez tendríamos tendríamos el polinomio que es 12x al cubo, 12 cubo, más 18x al cuadrado, más 27 de la cosa, que sería x, más 17, ¿no? Y lo que tenemos aquí es el desarrollo ya de la división polinomial. Entonces pueden ver que no existe en Europa en aquella época, en el siglo XVI, todavía en el siglo XVII, no existe una notación estándar para la aritmética, y eso solo se da con el tiempo. Poco a poco, a medida que se empieza a alfabetizar y a numerizar a toda Europa. Así llegamos al álgebra, y para hablar del álgebra necesitamos podernos referirnos a la incógnita, con esa notación que les acabo de mostrar de Núñez, del cubo, el cuadrado y la cosa. No se pueden mezclar variables, no puedo tener yo una ecuación con dos variables x y y, y en la actualidad utilizamos la x preferencialmente para referirnos a la variable, o a x, y, z, y es interesante saber de dónde viene eso. Hubo un solo griego que trató de escribir las expresiones matemáticas utilizando un cierto tipo de notación simbólica, y ese griego fue Diofanto. Él quería emular a Euclides, pero no en cuanto a la geometría, sino en cuanto a la aritmética. Por eso escribió 13 libros de su aritmética. Desgraciadamente, de los 13 libros, 12 se perdieron, y el único que sobrevivió se recuperó muy, muy tarde en la historia de las matemáticas, así que esta notación prácticamente fue desconocida durante la época en que se desarrolla la notación simbólica matemática. Y lo que ven aquí, 2x al cubo más 3x cuadrado menos 1, escrito en la notación de Diofanto, sería esta expresión. Y la k que ven aquí es para el cubo de la variable, el cubus, ¿no?, de la variable. Fue hasta el Renacimiento realmente que se empezó a utilizar ya letras para denotar a las variables, y llegar a la X, Y, Z, etcétera, requirió un largo camino. Ya en el siglo XV, por ejemplo, este señor Benedetto de Florencia utilizaba la letra Rho para denotar la incógnita. Ya en el mismo Liber Abaci ya había una especie de notación simbólica incipiente, utilizando pequeñas letras para denotar números.
Pero fueron realmente estos dos matemáticos al final, Vieta y Descartes, los que empezaron ya a introducir lo que sería la forma moderna de escribir variables. Vieta lo que hacía es que las variables desconocidas en una ecuación las escribía con vocales y las consonantes las utilizaba para constantes ya dadas para el problema. Descartes le dio la vuelta un poco a esto y empezó a utilizar la X, Y y la Z para las incógnitas, las últimas 3 letras del alfabeto para las incógnitas y las primeras letras del alfabeto A, B, C, D, etcétera, para las constantes. Es más o menos lo que hacemos hoy en día, ¿no? Si ven libros de matemáticas. Hay gente que se ha dedicado a contar los símbolos en las matemáticas utilizando libros en Internet. Han hecho estadísticas de cuáles son los símbolos más utilizados en las matemáticas. Y por un lado hay las letras que utilizamos para las variables y por otro lado hay los símbolos propiamente dichos. Las 3 letras más utilizadas en las matemáticas, de acuerdo a las estadísticas que se han levantado escaneando libros en Internet, son X, Y, Z. Y no sorprende porque X, Y y Z son por un lado los ejes de coordenadas en 3 dimensiones y por otro lado, si tenemos una ecuación con 3 incógnitas, preferencialmente vamos a hacerlo con X, Y y Z. Bueno, este tipo de convención que les menciono lo introduce Descartes en este libro, La geometría, el famoso apéndice al discurso del método, donde también crea la geometría analítica. Y aquí tenemos la transición de la geometrización de la matemática a lo que sería la algebraización de la geometría. En lugar de plantear un problema a partir de aquí, simplemente o todas las veces que se pueda como un problema geométrico, lo que se hace es plantear los problemas de manera algebraica e incluso se puede reducir los problemas geométricos a problemas algebraicos. Ya no se necesita la regla y el compás para resolver los problemas como Euclides, ahora se pueden plantear ecuaciones. Esto es de la geometría de Descartes. Aquí pueden ver que ya la notación es muy parecida a la que utilizamos hoy en día. Los exponentes con cifras decimales los empezó a utilizar Descartes. No fue el primero. Ya en Inglaterra se utilizaban los exponentes, pero se escribían como números romanos para distinguirlos del resto de los elementos de una ecuación. Descartes lo empieza a hacer ya con números decimales, muy alejados todavía de la variable, pero visibles aquí. Nada más para el cuadrado no utilizaba el exponente, sino repetía la variable. Aquí podemos ver ya la suma y la resta de Johannes Wittmann, con los símbolos de Johannes Wittmann. Y también hay un símbolo aquí especial, que es un símbolo astrológico que tomó Descartes para denotar igualdad. Entonces, aquí lo que tenemos es que z cúbica es igual a todo lo que viene posteriormente. Este es el símbolo de igualdad de Descartes y pueden ver que es otra vez el truco que utilizaban los matemáticos de ir a la caja de símbolos de los impresores y entonces empezar a escoger alguno que no hubiera sido utilizado. Descartes utilizó ese símbolo para la igualdad. Leibniz tenía otro símbolo para la igualdad que después van a ver en una de las ilustraciones. Hay otros símbolos que se requieren ya para hacer álgebra, no solamente las variables X, Y, Z, no solamente, digamos que los exponentes y los símbolos aritméticos, también la igualdad y la desigualdad hay que expresarlos. Y en el caso de la igualdad, este símbolo lo inventó un inglés llamado Record. Él empezó a poner 2 líneas paralelas para denotar 2 términos de una ecuación que eran iguales. Y Thomas Harriot, que escribió también un libro de texto, un libro ahora lo que empiezan a escribir estos autores son libros de texto para enseñar álgebra. Lo que aprendemos ahora en la escuela secundaria hay que enseñárselo a toda la población. Y Thomas Harriot escribe un libro de texto muy famoso en donde le enseña álgebra a la población e inventa también los símbolos de desigualdad. Aquí pueden ver el símbolo de mayor y menor que, y lo que dijo Thomas Harriot en aquella época fue: si la igualdad está expresada por 2 líneas paralelas, pues 2 líneas que se juntan van a denotar desigualdad. ¿Qué manera más simple de denotar desigualdad? Y la dirección o el punto en el que se juntan indica también la dirección de la desigualdad, como hacemos actualmente.
La única diferencia es que hoy no utilizamos líneas tan largas para la igualdad y desigualdad, pero aquí pueden ver que es una contribución que surge en el área inglesa de Europa y otra vez tarda un tiempo en difundirse al resto de Europa. Ahora ya les decía que los símbolos se han contado, los símbolos que se utilizan en matemáticas, y el símbolo más utilizado en todas las matemáticas, fuera de las letras, es el símbolo de igualdad. Es el que aparece más frecuentemente en libros de matemáticas. ¿Y por qué? Bueno, porque toda ecuación tiene un símbolo de igualdad y por eso la encontramos por todos lados. Pero otros dos símbolos que aparecen también continuamente son los paréntesis, porque hay que agrupar términos en ecuaciones. Y sorprendentemente para mí, que no tuve una formación, digamos que humanista en, en mi escuela preparatoria, sino más bien muy orientada a la ciencia, sorprendentemente los símbolos de puntuación aparecen muy tarde en la historia de la escritura, aparecen apenas, en el caso de los paréntesis, hasta 1400 casi. Al principio como corchetes, como pueden ver aquí en este facsímil, y además empiezan a aparecer el punto y coma, el dos puntos, que era una notación que ya se utilizaba en la tipografía, pero para hacer anotaciones marginales, para correcciones. Se empieza a introducir en los libros, porque antes se escribía todo de corrido, antes había que, al leer el libro, entender lo que se quería decir, separando prácticamente las palabras mentalmente, y por eso lo que había que hacer era leer en voz alta para facilitar el proceso. En el Renacimiento se empieza a leer en voz baja, se empieza a leer con puntuación, ayuda a entender cuando hay algo que es una idea adicional o una idea secundaria, eso se pone entre paréntesis, y como pueden ver aquí ya para 1470 tenemos los paréntesis que utilizamos hoy en día. Uno de los símbolos más utilizados en las matemáticas, los dos paréntesis, porque siempre hay que agrupar. Ahora esa innovación se utilizó en Italia durante mucho tiempo. También Peano, que es un matemático ya de fines del siglo XIX, utilizaba paréntesis en parte en algunos de sus libros, pero tenía una notación alternativa, que es la notación de puntos. Esta notación de puntos utiliza un punto, dos puntos, tres puntos para agrupar. El punto solo tiene más prioridad que los dos puntos tienen más prioridad para agrupar que tres puntos. Entonces, al leer una expresión como esta, separada por puntos, lo que tenemos que agrupar son A y B, porque están juntas. Después, C y D agrupadas se agrupan junto con A y B, con un paréntesis, o sea, eso lo haríamos si utilizamos paréntesis. Y después de haber agrupado todo esto, agrupamos con la parte derecha, que son E, F y GH, que tienen prioridad. Después, todos estos términos entre paréntesis, y el último término que hay que agregar porque nada más está separado, o porque está separado con tres puntos con la mínima prioridad, es la K, y eso es lo que tenemos al final. Entonces, la notación de puntos es una notación que se sigue utilizando en la lógica hasta la actualidad. Es una notación también introducida en Italia, y sobre todo fue Peano el que la transmitió en las matemáticas al tratar de seguir con su idea, que era la de eliminar a las letras, a las palabras de las matemáticas. Pero los ingleses también tenían su propia idea de cómo agregar términos. Los ingleses no iban a necesariamente a utilizar la innovación italiana de los paréntesis. Ellos lo que utilizaban era lo que se llama el vinculum, esta línea horizontal que se puede poner arriba o abajo de una expresión para denotar que toda la expresión está siendo afectada por una operación o está siendo afectada por una multiplicación, como pueden ver de este lado, ¿no? Entonces aquí de este lado, toda esta fracción hay que considerarla como una unidad que está siendo multiplicada por todo lo que tenemos del lado izquierdo. El vinculum fue utilizado todavía hasta el siglo, fue utilizado por Newton, fue utilizado por John Wallis, que fue el maestro de Newton, el que le dio las primeras ideas para el cálculo diferencial e integral, y se siguió utilizando en el siglo posterior a Newton hasta fechas casi muy recientes. Y además el vinculum, a pesar de que se utilizó durante tanto tiempo, eventualmente desapareció de las matemáticas cuando las academias europeas empezaron a introducir
una notación estándar, y la manera en que las academias empezaron a posibilitar esa notación estándar fue pidiéndole a los autores de trabajos que se publicaban en las revistas de las academias que utilizaran los símbolos aprobados por las academias. Y sin embargo, el vínculum no ha desaparecido por completo. El vínculum todavía existe en la actualidad. Todos los días lo utilizamos cuando escribimos una raíz cuadrada o una raíz con algún otro coeficiente, ¿no? La raíz cúbica, si le ponemos el 3 al símbolo, que sería una R estilizada, lo que tenemos enfrente del vínculo. En vez de utilizar la notación funcional, R y entonces entre paréntesis b cuadrada menos 4ac, agrupamos b cuadrada menos 4c con el vínculum y lo fundimos con la R de radix, raíz, para extraer la raíz cuadrada. Entonces aquí ven cómo esas innovaciones simbólicas de aquella época, la época de Wallis y de Newton, no han desaparecido por completo de las matemáticas, aún las seguimos utilizando. Y es una sorpresa que muchos de mis estudiantes se llevan cuando les pregunto si han visto algún vínculo en su vida, y pocos piensan de inmediato en la raíz cuadrada. Bueno, así llegamos al infinito, a la era del cálculo, pero la era del cálculo ya es también la era de los matemáticos famosos, y los símbolos matemáticos ya no se transmiten a través de libros de texto orientados al lector común y corriente que quiere aprender aritmética o álgebra. Ahora son trabajos escribidos de matemáticos para matemáticos. Y ahora tenemos a los matemáticos famosos, a los rockstars, ¿no? Que empiezan a llevar la notación matemática hacia otros confines de Europa. Algunos de ellos son Descartes, que ya había mencionado, Euler, que fue uno de los matemáticos más prolíficos, Gauss también contribuyó a algunos símbolos, y Leibniz, sobre todo con respecto al cálculo diferencial integral. Euler es uno de los que más símbolos contribuyeron, popularizó el uso de la letra pi. Pi no la inventó Euler para denotar la relación del diámetro al perímetro de un círculo. Eso lo hizo un inglés, Jones, que era amigo de Newton, pero no era un matemático muy destacado, sus obras prácticamente no eran leídas, y fue hasta que Euler adoptó la letra pi que se comenzó a popularizar como el símbolo para denotar ese radio, esa relación. El símbolo de sumación también, o de sumatoria, lo introdujo también Euler, primero como una M rotada, el viejo truco, como les decía, de tomar una letra del alfabeto, rotarla de alguna forma y utilizarla para otra cosa, y después, posteriormente, se convirtió en la letra sigma. Y si ustedes ven en el archivo Euler que se encuentra online en internet, pueden ver como al principio de algunos trabajos era la letra M rotada y después se empieza a utilizar ya la letra sigma. El símbolo, la I imaginaria, también la introdujo Euler, y la constante de Euler, lo que se llama la constante. En alemán le dicen Euler-Schätzal, o sea, el número de Euler, pero los ingleses tienen su propia notación para todo esto. Los ingleses no llaman al número el número de Euler, lo llaman el número neperiano, porque Napier inventó los logaritmos, y cuando los inventó, no utilizó realmente la base E, no utilizó ni siquiera la base decimal, utilizó una base muy rara, un número muy cercano a 1, pero la definición que da es la definición de los logaritmos, y después el matemático Briggs le sugirió que era mejor utilizar la base 10 para los logaritmos. Entonces entraron los logaritmos decimales y Euler comenzó a utilizar los logaritmos naturales. Después, en ediciones posteriores de la obra de Napier, se introdujeron tablas de logaritmos decimales y tablas de logaritmos naturales, y por eso los ingleses dicen esa constante tan famosa, esa constante tan importante, esa es el número neperiano. Así se le dice también en Estados Unidos y en México también, porque los libros de matemáticas, la mayor parte llegan de Estados Unidos, entonces es la constante neperiana. Aquí en Europa yo he encontrado que en diferentes países se dice de diferentes maneras. En Italia a veces le dicen constante de Euler, a veces le dicen constante neperiana, y en España no sé exactamente cómo la llaman. Bueno, y la batalla de los siglos, la batalla de las galaxias, obviamente es la batalla entre Newton y Leibniz por la prioridad acerca del cálculo diferencial integral. Hoy sabemos que Newton efectivamente desarrolló el cálculo antes que Leibniz, muchos años antes que Leibniz, pero Leibniz
lo desarrolló de manera independiente, y la notación de Leibniz es la utilizada actualmente, ¿no? Con la S alargada. La diferencial de X entró después, el símbolo diferencial entró después, Leibniz todavía no lo utilizaba, y en el caso de Newton las derivadas están denotadas con el puntito, y Newton tenía dos notaciones para la integral. Tenía unas comillas, una comilla arriba de una variable podía denotar la integral de la variable, dos comillas la integral doble, pero también tenía una notación adicional que les voy a mostrar con un facsímil. En Inglaterra, hasta principios del siglo XIX, hasta 1820 por ahí, se siguió utilizando la notación de Newton para el cálculo diferencial integral, mientras que el resto de Europa utilizaba la notación de Leibniz. Y en Inglaterra solo dejaron de utilizar la notación de Newton cuando los estudiantes de Cambridge, liderados por Charles Babbage, que le daba mucha importancia a la notación matemática, prácticamente hicieron un motín, escribieron su propio libro de cálculo diferencial integral utilizando la notación de Leibniz, y eso obligó a los profesores de Cambridge a adoptar la notación que ya toda Europa utilizaba. Aquí ven una obra de Leibniz, cómo escribía las integrales. Aquí pueden ver el símbolo de igualdad de Leibniz, que no es el símbolo astrológico de Descartes, ni es el símbolo de las dos líneas paralelas de los ingleses, sino ya muy tarde, digamos, en la historia de las matemáticas realmente, cuando ya tenemos el cálculo diferencial integral y estamos hablando de procesos de cálculo al infinito, todavía sigue utilizando este símbolo de igualdad. Aquí pueden ver que la integral todavía no tiene una diferencial. La integral de x es igual a x cuadrado sobre 2. Agregar, especificar exactamente cuál es la variable de integración es algo que entraría posteriormente en la notación del cálculo. Aquí pueden ver cuál era la notación de Newton y por qué era tan engorrosa para la integral. La notación de Newton consiste en encuadrar la expresión que se quiere integrar. En este caso, a cuadrada sobre x. Esto es lo que se quiere integrar. Se pone en un cuadrito y con eso sabemos que queremos calcular la cuadratura. Al principio, Newton y Wallis, por ejemplo, llamaban a la integral o el área abajo de una curva, la llamaban la cuadratura de la curva. Ese era, digamos, el término que se utilizaba. Y entonces, si estamos diciendo cuadratura de una cierta función, pues es natural utilizar un cuadrito para denotar la integral de esa función. Esta notación obviamente no subsistió, se impuso la notación de Leibniz, y aquí les quería mostrar nada más este facsímil de Principia Matemática para que vean cómo escribía matemáticas Newton, incluso cuando ya está desarrollando la teoría de la gravitación. Este es uno de los teoremas más importantes dentro de Principia Matemática. Es un teorema en donde demuestra que una esfera, la superficie de una esfera, si toda la masa que tenemos está concentrada solamente en la superficie de una esfera, un punto al interior de la esfera no experimenta atracción alguna, porque la masa de un lado de la esfera se compensa, o la atracción de una parte de la masa de un lado de la esfera se compensa con la atracción del otro lado de la esfera. Entonces vean la argumentación, es un dibujo geométrico, todo lo demás es matemáticas retóricas, no hay prácticamente nada de álgebra. En Principia Matemática pueden encontrar muy pocas fórmulas matemáticas, a pesar de que desarrolla toda la teoría de las cónicas, toda la teoría de los movimientos planetarios, demuestra todas las leyes de Kepler, demuestra también, hace muchas demostraciones sobre movimiento en fluidos. A pesar de todo eso, el tipo de matemáticas que Newton utiliza es algo en donde ni siquiera utiliza su propia notación del cálculo diferencial o integral. Y lo hizo porque quería que el libro fuera legible para los matemáticos de la época, y pensó que esta aproximación casi euclidiana a las demostraciones era mucho más sencilla que una demostración algebraica. Y así es como está escrito Principia Matemática, que es una cuestión muy interesante porque estamos hablando ya del siglo XVII a estas alturas. Bueno, y la fase que comienza ya en el siglo XIX y es la fase que continúa en cierto modo hasta la actualidad, pero en una forma distinta, es la fase que consiste ya en el rigor. Es la época en que ya no se puede simplemente argumentar que una variable se va a cero, se reduce a cero durante una integración.
hay que argumentar de manera rigurosa, con épsilons y deltas. Hay que utilizar las matemáticas de Weierstrass, por ejemplo, que es uno de los matemáticos que introduce mucho el rigor en el cálculo diferencial integral, en cierta forma aritmetizando las operaciones del cálculo diferencial integral. Pero son los lógicos, es Frege, Boole y Peano, y después Whitehead y Russell, los que tratan de reducir las matemáticas a la pura lógica. En 1879, Frege publicó el Begriffsschrift, que se puede traducir como el escrito de los conceptos matemáticos, y esta es la notación de Frege, que parece notación de circuitos eléctricos. Es la notación del cálculo preposicional. Con existe, con para toda variable se cumple esta afirmación. Es una notación muy engorrosa y obviamente dio paso a una notación mucho más adecuada. Esta es la notación de Peano, solamente unos pocos años después. Son, son los axiomas de los números naturales que todos aprendemos en las matemáticas, y es una demostración típica para Peano, en donde está demostrando propiedades de los números naturales, mezclando su notación con puntos para agrupar y paréntesis. Y como pueden ver, aquí hay muy pocas palabras que se estén utilizando. De vez en cuando dice aquí tesis, teoría. Y esto es lo que enseñaba Peano en la Escuela Militar de Turín, donde él era profesor, de tal manera que sucedió lo inevitable. En algún momento dado le dijeron que era un gran investigador, pero le prohibieron dar clases de matemáticas para los futuros militares, oficiales militares, en esa academia de Turín. Pero los que sí escucharon el mensaje fueron Whitehead y Russell, y les voy a mostrar después la anotación de Whitehead y Russell. Peano también introduce muchos símbolos en las matemáticas modernas, precisamente a partir de este intento de ya eliminar las palabras completamente de las matemáticas, y uno de los que introduce es el símbolo de existencia. El símbolo de existencia no es más que una letra E mayúscula rotada 180 grados. Y además es el viejo truco de los fenicios, el tener una palabra en la que nos podemos acordar. La palabra existe, y el primer fonema de la palabra existe es el que utilizamos como símbolo, pero le damos la vuelta para que sea algo distinto a la letra E, y ya tenemos un símbolo matemático para el cálculo preposicional, el símbolo de existencia. Y eso se ha utilizado no solamente con la letra E, se ha utilizado también con la letra U. Esto también lo hizo Peano. Peano utilizó las 4 rotaciones de la letra U en la teoría de conjuntos, que es lo que utilizamos actualmente para la unión, la intersección y la contención de conjuntos. La letra T en todas las rotaciones se utiliza en la lógica, y la V se utiliza también en la lógica y para los símbolos de desigualdad, ya de una manera un poco más pequeños, ¿no? No como los introdujo Thomas Harris. Y este señor, Gensen, que es un matemático un poco trágico porque tuvo contribuciones muy interesantes en las matemáticas, él fue el que inventó el símbolo de para toda variable, este símbolo que tenemos aquí en la parte izquierda, y en lo que dijo, bueno, si Peano le pudo dar la vuelta a la letra E para denotar existencia, yo le voy a dar la vuelta a la letra A para denotar para todos, y para todos o todos se dice alles en alemán. Entonces el principio de la palabra es la letra que utilizamos, le damos la vuelta y ya tenemos un símbolo matemático. Y con eso tenemos todos los símbolos matemáticos de la lógica preposicional. La notación matemática se condensa ya cuando empieza esta cuestión de publicar o morir. Y empieza esta cuestión, y ya lo había mencionado, con las revistas matemáticas. Las primeras revistas matemáticas son los proceedings de las academias de ciencias en diferentes países. El Acta Eruditorum fue una de las primeras revistas que publicó trabajos matemáticos de Leibniz, Newton, Bernoulli y Laplace. Este journal, que se llama también a veces el Journal de Crelle, fue fundado en 1826 en Berlín. Fue uno de los primeros, las primeras revistas de matemáticas que existieron. Existe todavía hasta la actualidad. Y esta revista en Francia, fundada en 1836 por Liouville, fue también una de las que empezaron a condensar la notación matemática. Ya no se valía simplemente utilizar la notación nacional que cada quien quisiera, la notación inglesa o la notación italiana. Había que utilizar la notación sancionada por la
respectiva revista. Y en el caso particular del Journal de Crelle, la notación sancionada por la revista era la notación de Leibniz. Así que eso contribuyó mucho a que se difundiera por el resto de Europa. La formalización extrema de las matemáticas, el programa de Peano y de Frege, continúa a principios del siglo XX, y esto es un fragmento de Principia Mathematica. Principia Mathematica se escribió en 3 tomos. Russell y Whitehead, que eran filósofos y lógicos y también en parte matemáticos, querían lograr lo que Frege no pudo hacer, reducir las matemáticas a la lógica, y aquí pueden ver, por un lado, la definición de los números utilizando la teoría de conjuntos, y por otro lado, la demostración de que 1 más 1 es igual a 2, uniendo dos conjuntos que tienen un elemento cada uno, para que tengan en su conjunto ya unidos, tengan 2 elementos. Esta es la demostración de todo el proceso, para tener que 1 más 1 es igual a 2, y es el teorema 54.43 de Principia Matemática. Yo alguna vez hojeé Principia Matemática, y estoy seguro de que no existe ningún matemático vivo que haya leído los 3 tomos de Principia Matemática, de principio a fin. Porque esa idea de hacer todo de tal manera que solo haya símbolos, que podría incluso derivar en la cuestión de pensar que tal vez las matemáticas es algo que las máquinas puedan procesar más rápidamente que los matemáticos mismos, es algo que el mismo Hilbert ya se planteó. Una de las famosas problemas de Hilbert era si existía alguna solución mecánica, alguna forma de llegar con un algoritmo predeterminado a resolver o a demostrar todos los teoremas que se pudieran demostrar. Es decir, partir de los axiomas, tener una máquina, le damos vuelta a la manivela de la máquina, y todos los días en la mañana vemos qué teoremas ya demostró la máquina, y sabemos que eso Gödel demostró que no era posible, que las matemáticas son incompletas. Hay teoremas de las matemáticas que son ciertos pero no tienen demostración. Y Alonzo Church y Alan Turing demostraron además que había problemas que no son decidibles, como se dice en la computación. Alonzo Church en particular lo hizo con el cálculo lambda. El cálculo lambda utiliza esta notación funcional, donde decimos que estamos hablando de una función que tiene un argumento x, y el argumento x se aplica a la variable y. Esta sería la notación funcional de Alonzo Church. Pero Alonzo Church no utilizaba lambda, utilizaba este símbolo, la v rotada. Era lo que él tenía en su manuscrito, se lo dio al impresor. El impresor no tenía ese símbolo en su caja de tipos. Dijo, bueno, lo que más se acerca es la letra lambda, así que utilizó lambda para el libro de Church. Y a Church le gustó lo que resultó, y desde entonces hablamos del cálculo lambda. A lo mejor hablaríamos del cálculo, como se le diga a este símbolo. En inglés se le dice el wedge, sería el cálculo wedge, en vez de ser el cálculo lambda. Así que también los accidentes juegan un papel en la notación matemática. Bueno, no tengo tiempo ya para referirme a otros símbolos, pero se los voy a mostrar. Los símbolos de matrices fueron introducidos por Cayley en 1857, al principio en esta forma, para agrupar matrices. Otro símbolo muy utilizado, pero aquí mi computadora se atoró. Un símbolo muy utilizado en las matemáticas es el símbolo nabla, introducido por Hamilton en su libro sobre cuaterniones. Es la delta rotada 90 grados, la delta mayúscula rotada 90 grados, y después en las matemáticas se le dio otra rotación adicional, y es lo que utilizamos actualmente como el símbolo nabla. Y se llama nabla porque nabla es una guitarra triangular que utilizaban los sirios, y entonces algún matemático le dijo a Hamilton, ese símbolo que tú utilizas se parece a la guitarra siria que se llamaba nabla, y desde entonces se convirtió en el símbolo nabla de las matemáticas. La cajita de Halmos, este cuadrito que tenemos para no tener que decir QED, como hemos demostrado, ese lo tomó Halmos de la prensa popular, lo tomó de las revistas del corazón, por así decirlo, que se publicaba en Estados Unidos. Le parecía que era un símbolo muy, muy útil para las matemáticas, así que
comenzó a utilizar. Y la innovación simbólica en las matemáticas más grande de todos los tiempos es la convención de sumatorias de Einstein, que quiere decir eliminar el símbolo de sumatoria. Como en la teoría de la relatividad generalizada hay 4 dimensiones, las 3 dimensiones del tiempo, del espacio y la dimensión del tiempo, entonces está claro que la sumatoria va sobre 4 variables. Y además, siempre que se repite un índice en una sumatoria, está claro que estamos multiplicando vectores o tensores, en el caso de Einstein, que estamos multiplicando tensores, y entonces siempre que tenemos un índice repetido, necesitamos una sumatoria que va de 1 a 4, eliminándola, no perdemos nada porque queda implícito que cualquier índice repetido denota una suma de 4 veces el índice sobre el producto de estas variables. Esa es lo que se llama la convención de sumatoria de Einstein, muy utilizada en la física y que conduce a expresiones muy compactas en las matemáticas, y Einstein bromeaba que había hecho un gran descubrimiento matemático. Eliminando el símbolo de sumatoria es incluso más comprensible lo que se trata de decir. Entonces, con eso termino mi exposición para que tengamos tiempo para preguntas. Lo que he tratado de demostrarles aquí con algunos ejemplos es que las matemáticas tienen una historia intrínseca, una historia de cómo se desarrolló la matemática, pasando de la geometría al álgebra, pasando al cálculo diferencial, pasando a la lógica, pero de esa historia intrínseca que tienen las matemáticas, enmarca también el desarrollo de los símbolos que se fueron utilizando en cada fase de las matemáticas. En primer lugar, con el desarrollo de la escritura y notación para la escritura. Después, con libros muy populares, porque eran utilizados en las escuelas para numerizar a la población, y así surgen las diferentes tradiciones nacionales, sobre todo de los símbolos aritméticos. Después entran ya los matemáticos famosos, que comienzan a escribir matemáticas para los matemáticos y que popularizan muchos símbolos, y ya las revistas canonizan a la simbología que tenemos actualmente y la estética, que para mí juega un papel también importante en la historia de las matemáticas. No hay que entender las ecuaciones de Maxwell, las 4 ecuaciones de Maxwell, para ver lo estético que son, la simetría que nos representan con respecto al campo eléctrico y al campo magnético, y no hay que entender la teoría de la gravitación para disfrutar esta fórmula, que es la fórmula de la relatividad general en la notación tensorial de Einstein, donde del lado izquierdo tenemos los tensores geométricos, del lado derecho tenemos los tensores de masa y energía, y lo que nos dice la ecuación es que el espacio determina el movimiento de la masa y energía, y la masa y energía determinan la configuración del espacio o la geometría del espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy con ustedes. Ya he dado varias conferencias presenciales en España, pero es la primera vez que doy una conferencia de larga distancia, y espero que les haya sido interesante y que tengan muchas preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl, por esta magnífica exposición que, bueno, a mí me ha parecido absolutamente interesante porque no conocía nada de esto, y la verdad es que ha sido espectacular, y no solo en cuanto a la temática, sino en cuanto a la asistencia. Hemos logrado, que yo ni siquiera lo sabía, el límite de 100 que por lo visto tiene Google Meet, y no ha dejado entrar a unos 20 o 30 solicitantes de acceso, que les ha sido imposible acceder a la charla, con lo cual el éxito creo que ha sido espectacular, ¿no? Yo creo que a lo mejor en un futuro habrá que repetirlo, o habrá que repetirla, para que la gente que no haya tenido esta oportunidad pues vuelva a poder entrar, y organizarlo quizás en otra plataforma. No sabía yo que llegaba al límite y no admitía más entradas.
Y bueno, sin entretenerme mucho más, pues nada, la gratitud a todos los asistentes y a los que no han podido asistir, que colgaremos el vídeo en su momento. Y bueno, pues pasamos al turno de preguntas y voy a seguir manteniendo la grabación, salvo que alguien me diga expresamente que la pare ahora durante las preguntas. Y bueno, pues adelante para quien quiera plantear las cuestiones que estime convenientes. A ver, un momento, es que se va un momentito. Sí, Es que si quieren pueden escribir las preguntas en el chat, ¿es una posibilidad o bueno, verbal? no he contemplado eso, lo teníamos que haber dicho al principio. Yo creo que es mejor que abran el micro y la planteen directamente. Ok, muy bien. Va. ¿No hay preguntas? Sí, hola, buenas tardes. Sí. Hola, Antonio, buenas tardes. Sí, a mí me gustaría hacer, de hecho, dos preguntas. Una hacia el pasado y otra hacia el futuro más inmediato. La del pasado es un poco, si nos puede hablar un poco de la matemática maya, en el sentido de que es una matemática con un gran éxito de cálculo. Entonces, lo que a mí me interesa, más que cómo se consiguió ese éxito, que me podría ser algo muy largo, cómo se transmitió durante posiblemente mucho tiempo. ¿Cómo se consigue acumular eso? ¿A través de escuelas, por transmisión oral? ¿Qué se sabe de eso, si se sabe algo? Esa es una Sí, pregunta. Y otra pregunta, si me permite, ya las hago las dos, es con respecto al papel de la inteligencia artificial en la educación hoy por hoy. Y centro la pregunta. Yo soy profesor de la Facultad de Matemáticas de aquí de la UCM. Entonces, yo me he visto a veces casi desbordado por el interés que tienen los chicos por la inteligencia artificial. Estoy hablando de matemáticos, no de informáticos, del grado de matemáticas o de ingeniería matemática. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿hasta qué punto es conveniente introducir en los primeros cursos de universidad, según su opinión, la inteligencia artificial, por ejemplo, no diría desplazando, pero poniéndola al mismo nivel que, por ejemplo, análisis numérico o incluso desplazando un poquito otras consideraciones teóricas de álgebra o cálculo? ¿Hasta qué punto es conveniente introducirlo en los primeros años? Eso me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. ok. Bueno, primero la primera pregunta es la de las matemáticas mayas. Esa es una cuestión que no está todavía completamente elucidada. Si hablamos de matemáticas mayas o hablamos de matemáticas olmecas. En México hay una cultura, hubo una cultura, la cultura olmeca, que estaba distribuida sobre todo en el Golfo, en lo que es el estado de Veracruz actualmente. Esa cultura en México se llama la cultura madre. Se le llama la cultura madre porque tuvieron muchos de los desarrollos que adoptaron posteriormente muchos pueblos de Mesoamérica. Los olmecas desarrollaron el calendario que después se convertiría en el calendario maya. Y también los aztecas tomaron el calendario de los mayas y indirectamente de los olmecas. Y parece que la notación posicional en base 20 la desarrollaron los olmecas. Desgraciadamente no hay muchos testimonios, digamos, históricos en piedra o en algún otro tipo de forma que certifiquen esto, porque son los mayas los que empiezan a labrar ya todo esto en estelas de piedra. Entonces conocemos la escritura maya, conocemos la numeración maya, y lo que sabemos es que utilizaban la base vigesimal, ¿no? Así como tenemos la base 10, ellos tenían la base vigesimal. La transmitían a través de las escuelas de nobles. En aquella época no todo el mundo sabía escribir, ni necesitaba saber escribir, no todo el mundo sabía operar con números muy grandes, así que eran realmente los sacerdotes o los nobles los que aprendían en escuelas especiales a trabajar con este tipo de números. A veces los mercaderes tenían que saber contar, porque obviamente para andar vendiendo mercancías y llevándolas de una parte de México, de lo que no era todavía México, pero después sería México, a otro lado había que saber contar. Entonces, esa transmisión fue probablemente a través de la casta, sobre todo de
los sacerdotes y de los nobles, y los astrónomos. Los astrónomos, que también eran sacerdotes, eran muy importantes porque tenían que llevar la cuenta de los años y de los días para predecir, por ejemplo, eclipses o para predecir la entrada de las estaciones, y entonces todo estaba basado en el cálculo vigesimal, con un calendario larguísimo, ¿no? Que podía expresar fechas de millones de años hacia adelante. Entonces, ha habido solamente 2 regiones culturales en el mundo que han desarrollado el concepto de cero, independientemente las unas de las otras. Una es la región babilónica, como ya mencionaba yo, los sumerios y los babilónicos, y de ahí se extendió a Grecia y se extendió a la India, a África. Y en el caso de Mesoamérica viene precisamente tal vez de los olmecas, pero más seguramente, o podemos decir por lo que existe, de los mayas. Y es un desarrollo naturalmente fenomenal. Fuera de eso, los mayas no tenían ningún otro tipo de simbología para denotar adición o subtracción. No tenían instrumentos de cálculo, no tenían nada que se pareciera al ábaco. Parece que contaban utilizando piedras sobre el suelo, que utilizaban como sustitutos para la notación posicional. Entonces se puede uno imaginar que las piedras en el suelo, ubicadas cada una en su posición, pudieran representar números, pero tampoco existe ninguna prueba documental más que algunas aseveraciones de algunos sacerdotes españoles. Ahora, respecto a la inteligencia artificial, claro que existe mucho interés en la actualidad no solamente por los matemáticos, sino a mí me han llegado muchos estudiantes de física también que quieren aprender inteligencia artificial y aplicarla a la física, o estudiantes de medicina también que quieren tratar problemas de interpretación de imágenes de rayos X, etcétera. Hay mucho interés interdisciplinario por la inteligencia artificial. En el caso de los matemáticos, yo creo que vale la pena aprenderlo bien. Y aprenderlo bien quiere decir no solamente aprender que hay una biblioteca por ahí y llamo la biblioteca, la utilizo, le meto miles o millones de datos, de caras de personas para que aprenda a reconocer caras y ya está, le doy vuelta a la manivela porque todas esas bibliotecas ya existen, sino lo que hay que entender son las bases, lo que hay que entender es cómo es que todo eso funciona, cómo es que esas bibliotecas están escritas. Entonces, en matemáticas, normalmente se estudia, la base del estudio de matemáticas es comenzar con el álgebra superior, con el álgebra lineal, con el cálculo para tener matrices y para tener todo eso. Y a veces se empieza también con el cálculo numérico ya muy temprano, ¿no? Depende de la facultad. Yo creo que se podría sustituir el cálculo mecánico en parte por una introducción a la estadística tal y como se aprende también en las matemáticas. Para entender estadística bien hay que saber probabilidad, teoría de la probabilidad, pero se puede aprender estadística descriptiva y se puede aprender muchas formas de trabajar estadísticamente, y detrás de todos los algoritmos de inteligencia artificial hay una base estadística realmente. Entonces, tal vez esa pudiera ser una manera de que se pudiera lograr esa conexión entre el interés que tienen los estudiantes y lo que pueden hacer en la universidad. Ahora, hay otra solución, que es la solución, digamos, en Alemania, la solución que aquí se tiene, y es que cuando yo estudio matemáticas o cualquier carrera, estudio esa carrera con un cierto número de cursos y tengo que escoger una segunda carrera como mi carrera secundaria. Es lo que se llama la carrera o la carrera lateral, se le llama, carrera lateral. Tengo mi carrera principal y mi carrera lateral. Y la carrera lateral puede ser cualquier cosa. Yo puedo estudiar matemáticas y puedo estudiar medicina. Yo tenía un estudiante que estudiaba matemáticas y estudiaba chino. Estudiaba simplemente porque le interesaba el país. Se puede estudiar matemáticas y estudiar física. Son las combinaciones comunes y corrientes, ¿no? Matemáticas y física, matemáticas y química, pero también matemáticas y computación. Y si se estudia matemáticas y computación, pues sería relativamente fácil
tomar un curso de inteligencia artificial relativamente rápido en la carrera. Entonces, es lo que se me ocurre que se podría hacer en algunas otras universidades. Muy bien. Ricardo tiene levantada la mano, así que adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por Buenas esta tardes. interesante charla, Raúl. Yo tengo una curiosidad simplemente muy sencilla. Sabemos muy bien de dónde vienen digamos, los símbolos de los dígitos decimales, vienen de los árabes y de la India, pero no, yo no sé muy bien de dónde vienen los números romanos, que coexistieron con los números árabes hasta el siglo XV o por ahí. ¿De dónde vienen los números romanos y todo ese sistema de letras y de posiciones de los números para sumar, para restar? ¿Sí lo sabes? Bueno, a mí me parece que los números romanos vienen realmente de los romanos, porque los griegos no utilizaban esa notación, así que tendría que investigarlo más a fondo, tendría que, para dar una respuesta realmente seria, pero digamos que la gran diferencia entre los números romanos y la notación posicional es el hecho de que los números romanos es la forma más primitiva de contar, que es utilizar un símbolo que ya tiene un valor numérico, ¿no? Entonces la rayita es el 1, la V es el 5, la M es el 1000, y tenían otros símbolos para diferentes tipos de valores numéricos. Y entonces si necesito varios de esos valores numéricos, como 3 veces la L, por ejemplo, pues escribo 3 veces la L y ya, ¿no? Y hay un límite, no se vale escribir 10 veces la L, hay que pasar al símbolo, todo lo que conocemos como la notación romana. Ahora, exactamente cómo surgió, desgraciadamente no te puedo dar una explicación, habría que seguirlo. Claro que debe tener un desarrollo histórico y claro que debe haber tenido diferentes formas de hacerlo, pero te voy a deber la explicación. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias, Ricardo. ¿Hay alguien más que quiera preguntar por ahí amablemente a Raúl? Bueno, si no lo hago yo, que tengo una duda no histórica, sino, digamos, de futuro, ¿no? Y es si se ha llegado ya al límite de la simbología matemática o todavía faltaría, digamos, por inventar o crear nuevos símbolos para alguna cosa que todavía quede pendiente. Sí, no, claro, símbolos matemáticos se están creando todos los días, así hay que decirlo, y depende de la disciplina. Las matemáticas ya están muy subdivididas. Es en parte muy bueno porque quiere decir que está avanzando el área, pero en parte también es difícil porque a veces ir a una conferencia de matemáticas de algo que no es tu especialidad concreta implica ir a no entender nada, ¿no? Porque ya están hablando de cosas muy separadas de lo que uno mismo hace. Y entonces, esos matemáticos que están trabajando en las diferentes áreas están creando símbolos continuamente. Un ejemplo, a mí me parece muy interesante. El símbolo nabla, que ya les había mostrado de Hamilton para denotar el gradiente, que utilizamos para escribir el gradiente de una función, es un triangulito, es la letra delta rotada, ¿no? Bueno, los físicos ahora utilizan un cuadrito. En vez de la delta, utilizan un cuadrito. Y utilizan el cuadrito porque si están trabajando con relatividad, tienen 4 dimensiones. Y entonces el gradiente tiene 4 variables. El gradiente de 4 variables, pues necesita un cuadrito en vez de un triangulito rotado. Y utilizan ese cuadrito y es muy común actualmente ya en todo ese tipo de trabajos de relatividad general. Entonces, eso está pasando continuamente. Hay muchos símbolos que son muy modernos. El problema con los símbolos muy modernos es que averiguar su historia está un poco más complicado, porque de pronto aparecen de la nada y no sabe uno si son símbolos que realmente surgieron en 2010, por ejemplo, en un libro que se acaba de publicar, o ya se utilizaban en el pizarrón como tradición oral por los matemáticos. Entonces, a veces es muy difícil. Y alguna vez estuve en una conferencia se trataba de sistemas dinámicos, y la conferencista tenía un símbolo que era un circulito con un puntito en medio, y lo estaba utilizando por todos lados en su conferencia. Entonces yo le dije después de la conferencia que nunca había visto ese símbolo,
que quién lo había inventado, cómo, de dónde había surgido. Y me dijo, no, lo acabo de inventar yo. Lo inventé para esta conferencia y lo estoy popularizando, así que cualquiera puede inventar sus símbolos y el chiste es que se popularice, ¿no? El chiste es que sirva para algo, que tenga esa capacidad de con un vistazo, yo pueda reconocer lo que me está diciendo la ecuación. Y es mucho más fácil a veces leer ecuaciones con este tipo de simbología que si me las platicaran. Si me leen una integral complicada, una integral es una cosa de 2 dimensiones, porque va de izquierda a derecha, pero también va de arriba para abajo, con índices y subíndices y subíndices. Si me la platicaran escrita, seguramente no la entiendo, pero si la veo en 2 dimensiones es mucho más fácil de entender. Entonces, inventar notación matemática quiere decir inventar ese tipo de notación comprimida, que me dice mucho en poco espacio y de un vistazo, o quiere decir eliminar símbolos, ¿no? Como hizo Einstein. Sí, sí, que es un poco lo que ha venido evolucionando a través de la historia, ¿no? Muy bien, pues súper interesante la cuestión. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. No parece. Bueno, pues. Bueno, una cosilla más y ya con esto terminamos y así damos un poco más de margen. ¿Hay algún organismo o algo internacional que valide un determinado símbolo o No, esto se valida por uso? se valida por las revistas. Ya. Las revistas, si uno manda ese símbolo, por ejemplo, que inventó la colega que mencionaba, lo mando yo a una revista de matemáticas y nadie lo conoce, me rechazan me lo regresan, me dicen, muy interesante idea, pero por favor utilice los símbolos correspondientes que se utilizan en la revista. Entonces, no hay órganos internacionales, es un poco a través, bueno, sobre todo a través de las revistas, ¿no? Y a través de matemáticos famosos. Matemáticos famosos tienen ese privilegio, el de inventar lo que se les dé la gana y publicarlo así como se les dio la gana, y si hace escuela, pues ya se estableció el símbolo. Muy bien, bueno, pues nada, veo que ha quedado sumamente claro todo y que no hay más cuestiones adicionales, con lo cual, pues nada, reiterarte, Raúl, las gracias y a toda la organización y, por supuesto, a todos los asistentes a esta extraordinaria y excelente conferencia. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias otra vez por haberme tenido en este seminario el día de hoy. Me da mucho gusto tener contacto, aunque sea virtual, de esta forma con todos los que asistieron a mi plática y espero que ya dentro de poco todos estemos vacunados y nos podamos ver ya de manera presencial en este tipo de conferencia. Muchas gracias, Gonzalo, por haber organizado todo y también al vicedecanato. Quedas emplazado para una presentación presencial. Sí, con mucho gusto. A mí Madrid me fascina. Siempre que voy a Madrid me gusta muchísimo, así que cuando podamos, inmediatamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. A la próxima. Muchas gracias.